11 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Estamos en vivo aquí y en Montevideo a través del canal 21 de Montecable. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestras próximas invitadas. Se trata de Mónica Mesa, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Turismo del Uruguay, Anguitur. Bienvenida, un gusto que nos Muchas acompañe. gracias, Marcelo. Un placer. Y Soledad Pereira, que es integrante también de la Asociación Nacional de Guías de Turismo del Uruguay. Bienvenida a la mañana del Muchas 11. gracias. ¿Cómo se compone la integración de Anguitur, Mónica? La composición de Anguitur está dada por guías de todo el país. Como asociación departamental somos parte de Anguitur, compartimos como asociaciones con Colonia del Sacramento y Montevideo. El resto de los socios de Anguitur son socios independientes, son guías que están dispersados por todo el país. Tenemos en la gran mayoría de los departamentos integrantes de la Asociación Nacional. El ser guía turístico uno puede decir, bueno, es conocer el país y ir con un grupo y decirle, bueno, mira, esto es Casa Pueblo, digo, acá tenemos los dedos de la Brava, que significa tal cosa, lo hizo un chileno en el año 82, pero va mucho más allá de ser un guía turístico, incluso de la responsabilidad que tiene a la hora de informar, de contar, de describir lo que es el país o los lugares que se visitan. Sin duda alguna, esto no es simplemente contar un hecho histórico o una anécdota o contarle al visitante qué lugar estamos viendo en este momento. Va mucho más allá, va a veces hasta desde la simple convicción de que el cliente te pregunta, ¿dónde llego a una farmacia? ¿No? Solucionar cosas sencillas. Sí, sí. Que a alguien se le rompa la valija y se baja del crucero y dice, necesito solucionar esto, ¿dónde puedo ir? ¿Qué me recomienda? Nosotros somos la cara visible del turista cuando llega, porque muchas veces no tiene idea al lugar que llega ni en las condiciones que va a ser recibido. Es que contrata, por ejemplo, quien viene de crucero, contrata en el barco, nosotros tenemos una agencia receptiva aquí, pero quien ve el turista es a nosotros. Esa es la cara amigable o desamigable que puede percibir en el lugar que visita. Claro, O sea yo que llego y me encuentro con ustedes y a las primeras que les planteo es a ustedes, me pasa tal cosa buscando que me lo solucionen, exactamente. aunque no tenga nada que ver con el trabajo que Nada que ustedes ver. hacen, Nada que ver. que en muchos casos debe pasar, ¿no? Que de repente, Sí, porque sí. eso de, ¿dónde puedo arreglar una valija? Bueno, yo te puedo explicar dónde queda el Cerro Montevideo, pero dónde arreglar una valija, la verdad que no sé, pero Sí. les pasa también. A veces nos han pedido, necesito aunque sea comprar en una ferretería los unchos para poder cerrar la valija porque se me rompió el cierre, Claro. por contarte una anécdota. Claro, sí, sí, O sí, sea, sí. esa clase de cosas. Y nosotros somos la cara visible, Claro, sin duda. sin duda. El próximo sábado va a haber un encuentro nacional de guías de turismo que va a ser aquí en el departamento de Maldonado. ¿Qué nos pueden contar de ese encuentro? Bien, ese encuentro vamos a estar recibiéndonos en esa estación ACAP. Vamos a estar a partir de las 9 horas, donde vamos a desarrollar, vamos a dar la bienvenida, justamente vamos a estar, Mónica nos va a dar la bienvenida, vamos a hablar 3 mesas de trabajo, vamos a estar hablando sobre legislación, patrimonio y sustentabilidad en el turismo. Para eso después vamos a convidar, lo estamos invitando, que pueden ingresar por nuestra página web o por nuestro mail para inscribirse, para participar en alguna de las mesas. Tenemos, Mónica nos va a comentar los panelistas que tenemos, cada mesa va a estar desarrollada por un panelista y ahí justamente, el turismo como es constantemente se está modificando, entonces es importante este encuentro porque todos los días nos vamos a estar juntando con una mirada hacia un futuro. A su vez, por eso es importante que se incorporen también estudiantes, tanto en la licenciatura de turismo, guías o en otras áreas también, para que acompañen este proceso. ¿Qué más podemos saber? Bueno, podemos comentar que A dentro propósito de las mesas que decía, de las mesas de decía trabajo, Soledad. bueno, nosotros planteamos 3 mesas de trabajo para esta oportunidad. Una mesa sobre legislación, que vamos a contar con quien va a llevar adelante la mesa va a ser ni más ni menos que el doctor Julio Facal, quien ha escrito el Manual de Derecho del Turismo, que es integrante de la Organización Mundial de Turismo como asesor, o sea que es un hombre de relevancia. Asesor de ONU Turismo. Exactamente. Después la mesa de turismo patrimonial la va a llevar adelante Adriana Cariaga. Ella es experta en turismo patrimonial, es integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación.
ha llevado adelante por muchos años el espacio cultural al pie de la muralla en Montevideo, así que también profesora, una mujer muy destacada a nivel mundial también, asesora también de la UNESCO para los sitios patrimoniales a declarar, así que muy interesante. Y la mesa de turismo sostenible la va a llevar adelante Adrián Staggi, que en este momento es director de ambiente de la Intendencia de Río Negro, es integrante de Aves del Uruguay y como tal también es integrante de la Alianza del Pastizal. Bueno, también una persona que a nivel nacional bien reconocida, así que bueno, además de ser colega e integrante de Anguitur. ¿Cómo ha ido cambiando, más allá de la irrupción de la pandemia y la distorsión que generó a nivel general, pero cómo ha ido cambiando la función del guía turístico? Hoy en día ya la gente tiene un montón de información disponible, hay un montón de aplicaciones que yo paso, escaneo un código QR o ingreso el nombre o saco la foto y me arroja una cantidad de información que bueno, puede ser muy rica, muy interesante, hay que checar que esté actualizada, nunca va a reemplazar al contacto humano-humano, el mirarse a los ojos o yo tener una duda y le pregunto, Soledad, Mónica, ¿esto qué es? ¿Cómo es? Eso me parece y ojalá nunca sea reemplazable, pero han tenido un desafío ustedes, evidentemente, en lo que es su profesión, lo que es su trabajo, con, bueno, el cliente o el turista ya accede a un montón de información que antes no. ¿Cómo reivindican la función del guía turístico? Ya viene sabiendo. Claro. No le estamos contando nada nuevo. Capaz que viene a tomarle examen, a decir, a ver, ¿esto qué es? Siempre Así lo viene chequeo a con lo que dice el corroborar, teléfono. pero se va gratamente sorprendido de que cuando llega al lugar es mucho más de lo que encontró en internet. Mejor, Siempre. eso está bueno. Siempre. Porque uno puede contar una anécdota, puede contar un hecho que en los medios no están porque lo conocemos como locales, de cada uno en su espacio, cada uno en su localidad. El porqué de que una orquídea sea endémica de Punta Ballena, por ejemplo, ¿ah? Y no de otro lugar del mundo. Las razones, porque ese lugar es un lugar icónico en el mundo, solo hay 3 lugares que comparten el componente geológico con Punta Ballena, ¿ah? Como para referenciar una cosa en particular. Pero en realidad sí, es muy diferente el concepto que trae preexistente y con lo que se van después de estar unos días o por lo menos unas horas en el país. No, y justamente acompañando como Moni está comentando, el acompañar el guía con el relato interpretativo, el sensibilizar a las personas cuando están en el atractivo, el sentir, el oler, el tocar, el transmitir alguna anécdota, todo eso hace que la experiencia sea única. Y por más que en determinados lugares vamos muchas veces, no importa, porque vamos con distintas personas que van haciendo que ese recorrido, ese atractivo, sea única esa experiencia para ese turista. Entonces, justamente es importante cada visita que se hace a determinados lugares es generar una experiencia única para la persona que nos vino y nos visitó. Eso es lo que se lleva, el recuerdo, lo que sintió. Pasamos por algún lugar y había aroma a alguna flor, desgustamos alguna comida que era de acá, una bebida, una caña combuteada, lo que sea. Eso va a hacer que la persona vuelva porque se acordó o llega a su casa y le cuenta a su familia que visitó tal lugar, que compartió determinada gastronomía. ¿Cómo estamos para presentarnos frente al turismo? O sea, el producto que tenemos, ¿cuán pulido está? ¿Cuán profesionalizado está? Que de repente llegamos a un lugar y que la gente diga, bueno, pero esto no es accesible, o esto, la información, que puede pasar a la inversa, que se lleven una sorpresa grata, la verdad que me voy con más de lo que esperaba, o me voy con menos de lo que esperaba, porque uno de repente, más si son viajes largos, tiene una expectativa, y la expectativa esa se va acrecentando a medida que pasan las horas, y cuando llego al destino, quiero encontrarme con algo que me deslumbre, y no era para tanto, la verdad que... Pero también depende de cómo estemos preparados, no solo los recursos humanos, sino también el lugar, la belleza, la información, los servicios, etcétera. ¿Cómo estamos en ese sentido? Pasa mucho y sin duda alguna que los departamentos que recibimos mayor cantidad de turistas estamos más preparados que otros. Inclusive está para el turismo nacional. La infraestructura que tiene Maldonado, Montevideo, Colonia del Sacramento, inclusive Canelones está muy fuerte también en eso. Pero hay otros departamentos, el litoral también se trabaja mucho y muy bien, pero hay otros departamentos del país que aún falta infraestructura, falta accesibilidad, lamentablemente en muchos lugares que es muy compleja la accesibilidad,
falta la difusión de los lugares también, porque mucha gente no conoce, y a veces falta la infraestructura con cosas mínimas, ¿no? Me ha pasado de llegar con un, disculpa que referencia cuestiones No, particulares, pero digo, con un grupo, por ejemplo, al Salto del Penitente para un almuerzo, y no tenían previsto de repente algunas cosas de las que tenían en el menú. Entonces la gente solicitaba eso y no estaba. Digo, como tenés otras experiencias, ¿no? Que la gente llega y dice, nunca me imaginé que iba a encontrar esto. Ni esta tecnología, ni este servicio, ni con algo tan simple que brindaran tanta cosa. Porque a veces no impacta porque sea un espacio muy con mucha infraestructura, sino a veces el trato de la gente. Con lo poco que de repente quien recibe tiene en su casa, pero lo ofrece de una forma tan agradable para quien visita, que eso genera una experiencia que de repente ni en un lugar 5 estrellas la logra generar. Tal cual. Y tantos lugares, hablando de Uruguay, ¿no? Tantos lugares que tenemos para mostrar, para hacer conocer. Yo me fascino con programas como, por ejemplo, Contacto, Eduardo Batista, que estamos todo el tiempo, o sea, hace años que Eduardo está viajando, más allá de que ha viajado por el mundo, pero hace años que viaja por el Uruguay y siempre tiene algo nuevo para mostrar. Lo redescubrimos siempre. Y lugares que vos decís, pero en serio, pero ¿y cómo esto que no sabía? O sea, es un poco el núcleo, la base del programa, es generar, descubrir espacios que la gente de repente no conocía, lugares de nuestro país que dicen qué lindo que es y qué poco lo conocemos, ¿no? Eso también se trabaja, digo, como para estar descubriendo lugares nuevos, se nutren, por ejemplo, ¿por qué no?, del programa de Eduardo, como para decir, bueno, vamos a generar un paseo guiado a este lugar. ¿Cómo trabaja en ese sentido? Muchas veces nos nutrimos del programa de Eduardo, la verdad, pero en realidad nosotras ambas somos egresadas de la carrera de tecnólogo en desarrollo de itinerarios turísticos. Ajá. Y dentro de la carrera nosotros, parte de la carrera es hacer desde el vamos desarrollar un itinerario. Eso nos implica visitar en territorio todo lo que pueda ser posible de incorporar en un circuito. Entonces eso nos permite conocer en territorio pequeños espacios que a veces no son tan publicitados o no tienen tanta promoción, que son muy interesantes de incorporar en una visita, ¿no? Inclusive alojamientos que hay en el interior de nuestro país, que eso fue una cosa buena que nos dejó la pandemia. Descubrimos muchos lugares en el interior de nuestro Uruguay que son muy interesantes de visitar, que en realidad si no hubiera sido la pandemia quizás estarían aún por descubrirse. Seguramente. Pero que sin duda son muy interesantes para conocer, no solo para el turismo nacional, sino que cada vez más para el turismo internacional. Y preguntando sobre esa tecnicatura que decía que hicieron, ¿cómo se elabora un destino, un paseo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Cómo se hace? Desde coordinar, por ejemplo, el lugar que se va a visitar, ir, conocer el lugar, saber qué va a ofrecer la persona, que si tiene una infraestructura para recibir un grupo pequeño, hasta dónde puede recibir, qué tiene para ofrecer, si no es con almuerzo, si hay que buscar un lugar en el entorno donde se pueda almorzar, hay que buscar un atractivo de repente si uno va a hacer un itinerario por el día, para el final del día ver qué otra cosa podemos sumar, porque hay que contar con un espacio donde la gente pueda hacer un almuerzo, una parada técnica obligatoria que todos los seres humanos necesitamos, un lugar de repente donde comprar un agua mineral o algo por el estilo. Y bueno, todo eso hay que irlo incorporando, hay que sumar a eso tener un buen transporte, sumar la logística, conocer los tiempos, saber qué kilometraje tenemos entre un lugar y otro para saber cuánto tiempo nos va a llevar para completar el itinerario, si es posible realizarlo en un día, si necesitamos alojamiento. Todas esas cosas hay que ir haciéndolas en territorio, además de conocer en territorio vegetación, qué otros atractivos cercanos pueden haber, qué centros de salud, qué servicios de policía, todas esas cosas, porque uno tiene que pensar el itinerario como un todo. No es una cuestión que digo, bueno, voy a buscar este atractivo y solo con esto ya me alcanza para formar un itinerario. No, hay que considerar todas las opciones posibles. Está claro. Y también, bueno, aquello de... Sí, Dios sabe. Claro, y ser parte de la comunidad local, ¿no? A ver si colabora justamente con la economía local, si tiene impactos negativos, positivos, cómo lo vemos.
Claro. No, eso también es impredecible, conectar, hay que conectar con todos, ¿no? Está bueno justamente, por eso lo sumamos a las mesas de trabajo, la sostenibilidad, de ver justamente el impacto, ¿no? El hombre, la huella que deja. Qué tema ese de la huella que deja el ¿No? ser humano. Que hoy, El hecho de evidentemente que nosotros dejamos también huella vamos siempre. con nuestros residuos, lo informamos, pasamos con una bolsita para que la gente nos llevemos la basura, eso hay que marcar, esos detalles vamos haciendo la diferencia. Dicen que el guía turístico es los que más y mejor conocen, por ejemplo, cada rincón del Uruguay. Porque bueno, justamente por todo lo que señalabas tú, de que hay que ir al territorio, conocer el lugar, cuáles son los riesgos, bueno, aquí queremos subir al cerro, se puede subir, cuáles son los caminos, Exacto. qué pasa si se lastiman, qué pasa si los muerde una víbora, qué pasa si los pica una araña, qué pasa si se marean, bueno, tenemos que pensar en ir con médicos, bueno, entonces veo este lugar, ah, mirá, podemos quedarnos acá, mirá este otro lugarcito, entonces, al fin y al cabo, cuando terminan de armar un itinerario, conocen al dedillo Son mucho meses más de que la trabajo. gente. Meses de trabajo son para desarrollar un itinerario. Sí, realmente. Además de que siempre es importante, cuando uno visita otro lugar, generar el vínculo con la persona que conoce el lugar, ¿no? Porque en muchos lugares hay lo que ahora llaman vaqueanos, que son como un socio. Nosotros sabemos llegar hasta el lugar, podemos contar sobre el lugar, podemos contar sobre el departamento que visitamos, sobre muchas cosas. Pero in situ, nadie va a conocer ese espacio. Si yo voy, por ejemplo, por dar un ejemplo, a la Quebrada de los Cuervos, nadie va a conocer el espacio como los guías que trabajan allí todo el año, los guardaparques que están allí. Entonces ese trabajo en comunión con el otro es lo que genera un buen servicio para el turista. ¿Y cómo son los vínculos entre los guías turísticos, como el caso de ustedes, o de repente que van a un lugar y ya tienen una mini infraestructura desarrollada en la materia? ¿Cómo es el vínculo? Decir, bueno, yo tengo este grupo de viaje, pero bueno, acá le tengo que ceder la derecha porque son ellos los lugareños, o lo hago yo, porque esto se pone por encima de la prioridad comercial. Digo, ¿cómo se manejan en el vínculo entre todos los que hacen esto? Bueno, en realidad nosotros estamos en esta mesa de legislación que vamos a trabajar precisamente, tenemos una cuestión importante a marcar, que en toda la ley de turismo del Uruguay llegamos hasta la agencia de viaje y como derechos, como obligaciones llegamos hasta el guía de turismo. ¿Tá? Nosotros no tenemos marcada, como en cualquier otra ciudad de muchas de las ciudades de Argentina, de Brasil y de otras partes del mundo, que cuando llega un grupo tiene que contratar un guía local. Nosotros vemos aquí los fines de semana, por marcar Punta del Este, Colonia del Sacramento, sabemos que pasa por el estilo, y los colegas de Montevideo igual, que llegan muchos ómnibus internacionales y no contratan un guía local, porque no tienen obligación. Yo si voy como coordinadora con un grupo a Brasil, yo llego a una ciudad como Florianópolis y tengo que ingresar a la ciudad y contratar un guía local, obligatoriamente. Entonces eso es uno de los trabajos que nosotros queremos hacer para marcar a nivel nacional. O sea, acá en Uruguay no es obligatorio y a No. través de esta mesa de legislación, La idea es llegar a eso y bueno, y eso responde un poco a tu pregunta. Nosotros entendemos que podemos conocer mucho nuestro territorio. Yo puedo conocer excelentemente nuestro territorio. De hecho, cuando excedemos a la cantidad de guías que tiene Colonia del Sacramento, a mí me ha tocado ir a hacer visitas guiadas a Colonia. Sé que no las voy a hacer nunca como la va a hacer un colega de Colonia. Lo tengo bien claro eso. Lo mismo le pasa a los colegas de Colonia. Ellos pueden venir acompañando un grupo a Punta del Este. Y van a hacer Punta del Este sin duda alguna porque el conocimiento lo tenemos y los datos están. Pero nunca lo van a hacer como un guía local. claro. Entonces, Sí. no es una cuestión de confrontar, es una cuestión de Complementar. colaborar y complementar. Claro, porque para el turista, yo de repente me lleva Soledad, me lleva Mónica a conocer al este del Arroyo Maldonado y me cuentan todo y la verdad que me voy con mucha información. Ahora viene otro guía que de repente no es de acá. ¿Ustedes son las dos de acá? Yo soy originaria de Canelones, pero Bueno, si vivo somos hace todos importados, pero... 32 años hace que vivo Ahí aquí. está, más o menos por el estilo yo también. Yo vengo a Montevideo, pero de repente alguien de acá que nos cuente lo que pasa al este del Arroyo Maldonado tiene esa sintonía fina que para el turista es re importante, porque es hasta lo profundo que puede llegar en un destino, de decir, bueno, ¿sabés que por esta calle, en el 1900 o en el 1950, por esta calle pasaban las carretas que llevaban la leche? Que de repente eso lo busco en internet y no está, o un guía que no es del lugar no lo sabe, y es un dato fino que a la gente le puede sorprender y dice,
qué rica la experiencia que me estoy llevando, ¿no? Y eso como lugareño no hay. Bueno, en realidad nosotros el día domingo, que el encuentro es lo protocolar el día sábado, el día domingo hacemos siempre, intentamos mostrarle a a los colegas de otros departamentos lo que tenemos en la ciudad. Siempre todo el mundo conoce Punta del Este, al dedillo, no importa en el lugar que estemos, entonces la decisión fue hacer un caminatur por el centro de Maldonado. Y yo les quiero dejar aquí a los televidentes preguntarles si cuántos de los que viven en la ciudad de Maldonado han hecho un caminatur por la ciudad de Maldonado y la conocen realmente. Y otra cosa, ¿cuántos han almorzado en el lugar donde vivió Charles Darwin durante 3 meses en el Uruguay y nunca se han enterado que es ese lugar? Bueno, el almuerzo va a ser en ese lugar y por la tarde visitamos el Museo Maca y la Fundación Ayugar. Para ser generosos con nuestra amplia teleaudiencia, ¿dónde es ese lugar? Muchos van a querer ir a comer ahí. No podemos dar propaganda. No, por nosotros no hay problema. Ahora, no sé si ustedes están inhibidas por algún motivo. Vamos a hacer el almuerzo en el restaurante Sumo, en la esquina de la plaza de Maldonado. De Sarandí y Florida. En ese lugar vivió 3 meses el naturalista Charles Darwin cuando estuvo de visita por aquí, por lo que eran las tierras uruguayas, por allá por el 1833. Sumo, después vamos a comer todos los compañeros del canal, porque seguramente esto va a llevar mucha clientela ávida de estar en ese lugar, y además, por más que digamos, bueno, pero las paredes ya no son las mismas, el piso, ya cambió todo, bueno, pero el lugar físico es este. Es este. En esta esquina estuvo Exacto. nada más ni nada menos que Darwin, ¿no? Y bueno, no nos vamos a poner a hablar de Darwin, ya lo hemos hecho muchas veces, sobre todo con Susana Maitía. Pero son cosas, esos datos históricos importantes de peso, que además esa gente cuando se vaya a su lugar de origen, ¿sabés dónde estuve comiendo? Cuando cuentan las anécdotas de viaje, esos son los datos relevantes que hacen la gran diferencia sí. y que lo pueden hacer ustedes. A veces también, mismo así, he hecho tours con personas que son acá de Maldonado, tours acá mismo en Maldonado. ¿Y qué pasa? Yo pregunto, por ejemplo, cuando hago las grutas, generalmente cuando son personas mayores, que de ahí me baso también justamente en el relato de todos, alguno tuvo la experiencia de venir acá en la UAT y ahí empiezan a contar. Y ahí yo también me enriquezco. Claro. Me han contado que la UAT fue la primera pista que tuvo con luz, por ejemplo, y eso yo no lo sabía y no estaba escrito en otros lados. Entonces, por eso justamente es importante la participación de las personas en los tours, porque a veces, como decíamos con Mónica, recorremos Punta del Este 1000 veces, pero no sabemos todo y pasamos. Y las personas, en ese caso era justamente un grupo de personas mayores, habían tenido la experiencia, que no duró muchos años, de haber participado en la UAT. Y cada uno tuvo su vivencia. Y yo también me enriquecé justamente de determinados datos que no sabía y que no están a veces en los libros, que están justamente en las personas, Tal en cual. las experiencias. Tal cual. El testimonio oral El testimonio. pesa mucho. Sin duda. Pesa mucho. Además la narrativa, ¿no? El contar una anécdota es muy diferente que leerla. Exacto. ¿No? El contar a alguien que conoce es realmente muy enriquecedor. Y que se les vino a la mente de Claro. que yo estuve acá hace 40 años atrás, Porque bailé cuenta, acá. ¿sabés esto hace 40 años cómo era? Y uno escucha ese relato, se hace la imagen y compara, y ahí ya está sacando otra conclusión más, ¿no? Exacto. Otra información valiosa. Mónica y Soledad, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Bueno, esto es cerrado a los... No, al contrario, es abierto el día 25, es abierto a todo público. Invitamos a todos los estudiantes de turismo de la licenciatura, de la UTU, del bachillerato, de UNIFA, ¿Dónde que lo se hacen? quieran sumar. Es en el espacio Borlero, en la sala de prensa de la Alcaldía de Punta del Este. Inicia a las 9 de la mañana y vamos hasta la tarde. Por la tarde, después del almuerzo, tenemos una pequeña feria de emprendimientos de Maldonado que van a estar mostrándole a los guías que vienen de otro país, y después a partir de las 16 horas tenemos nuestra asamblea general ordinaria. Bien, ahí tenemos la placa con la invitación con los datos de Anguitur para este próximo 25 y 26, el fin de semana que viene, para participar de este 18º Encuentro Nacional de Guías de Turismo. Muchas gracias nuevamente a las dos. Muchas gracias a ti por el espacio. Con mucho gusto, hasta pronto. Hacemos una pausa rápidamente, 12:11, ya venimos.